Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 379 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te voy a hablar de planes de pensiones, concretamente de planes de pensiones indexados. Como cada podcast o casi como cada podcast que publico, aparte del podcast también escribo un texto que acompaña este podcast en forma de notas, aunque es un texto más elaborado, y lo puedes encontrar en quieroserrico.com y el número del podcast. Por ejemplo, este es el podcast 379, pues en quieroserrico.com/379 lo puedes ver. Te digo esto porque el texto de este podcast, que ya lo tengo creado, pues me ha salido un poco largo y tiene, yo creo que material muy interesante que si quieres saber más de este tema, creo que sería muy bueno que lo leyeras. Bien, pues dicho esto, también decirte que tengo una newsletter que envío 2 veces a la semana. Te puedes anotar en quieroserrico.com/lista. Anotarte en la newsletter de Quiero ser rico es totalmente gratuita y vas a tener muchos más consejos para mejorar tus finanzas personales. Anotarte es muy sencillo, darte de baja también muy sencillo. Bueno, pues venga, vamos ya con el capítulo de hoy. Decirte que el podcast de hoy se me ha resistido mucho más de lo que es habitual. No sé por qué, pero bueno, ha sido un par de semanas, mejor dicho, bastante complicadas y aún me espera un mes bastante complicado. Luego a que pase este mes, bueno, estos 30 días ya veremos cómo sigue la cosa, pero bueno, por lo menos estos próximos 30 días voy a tener una situación bastante complicada para sacar tiempo para el podcast y más cosas. Bien, venga, no me lío más, que hoy tengo mucho que contarte. Planes de pensiones indexados. Bueno, pues los planes de pensiones indexados son cada vez una alternativa más popular para garantizarnos una, vamos a llamarle, estabilidad financiera en la jubilación. Así un poco a modo de introducción, decirte que una de las características más importantes es invertir pasivamente siguiendo índices bursátiles y esto tiene unas ciertas ventajas fiscales, o unas ventajas fiscales que son bastante significativas. Los planes de pensiones indexados tienen más rentabilidad, menos costes, que son cosas que van muy asociadas, van muy de la mano, y en general también tienen mucha más transparencia o son mucho más transparentes en cuanto a comisiones. Por lo menos si lo comparamos con los planes de pensiones más tradicionales. Y bueno, este enfoque de indexación pues al final también tiene menos gastos operativos. Vamos, indexarte o tener una gestión indexada es mucho más barata. Y las empresas que destacan un poco por ofrecer este tipo de planes de pensiones no son las únicas, pero algunas de las más recomendadas o de las que más me gustan a mí son Indexa Capital, Finicens, InvestMe y MyInvestor. Luego te cuento un poquito más, no mucho, pero un poquito más sobre ellas. Los planes de pensiones en general, tanto indexados como no indexados, en España, pues los planes de pensiones son un instrumento fiscal que existe solo en España. En otros países habrá otras cosas parecidas, pero planes de pensiones me refiero concretamente a este instrumento fiscal que existe en España y tiene, por tanto, unas ciertas ventajas fiscales. Su finalidad es muy clara, es ahorro para la jubilación. Los planes de pensiones son, vamos a llamar, como una capa superior que tienen algunos vehículos de inversión. Generalmente los planes de pensiones son fondos de inversión o son ETFs, pero que tienen el mecanismo legal que permite estas ventajas fiscales. Esto realmente quiere decir que tienes un fondo de inversión o un ETF, pero bueno, con estas ventajas fiscales. Indicarte que esta forma de trabajar es diferente a muchos otros países. El plan de pensiones es algo que ha creado y ha determinado esa entidad de inversión, sea el banco o sea lo que sea. Lo han creado ellos y bueno, pues tienen que cumplir esas reglas y tal, pero es algo que han creado ellos. En otros países esto es muy diferente. En otros países existen instrumentos similares que tienen estas ventajas o ventajas parecidas de cara a la jubilación, pero es la persona física, es el inversor el que le dice a la oficina de impuestos, a Hacienda, que ahora estamos ya con el tema de la declaración de la renta. Bueno, pues es el inversor el que le dice a la oficina de impuestos: el dinero que está aquí en esta cuenta es dinero que voy a utilizar para la jubilación. Y por tanto, pues los de los impuestos le van a aplicar a esa cuenta esas reglas fiscales que haya para la jubilación. En España no es así, es diferente. Quien crea el instrumento es la entidad de inversión y tú si quieres lo compras, te suscribes y lo tienes. Pero indicarte que esto es diferente en otros países.
Lo que te voy a contar hoy se aplica eso, solo en España. Si estás en otro país, pues igual no te interesa demasiado. Aunque decirte que esto que te cuento de que existe en España se puede aplicar a cualquier parte del mundo sin contar el tema de las ventajas fiscales. Puedes hacer algo parecido, una inversión parecida, una estrategia parecida con un ETF o con un fondo de inversión indexado. Bien, pues esto en cuanto a los planes de pensiones un poco de forma general. Ahora vamos a concretar un poco más sobre los planes de pensiones indexados. Pues los planes de pensiones indexados son planes de pensiones, pero se caracterizan por seguir de forma pasiva un índice bursátil. Y esto significa que toda la gestión de las inversiones que se realiza, pues más o menos ya es todo automatizado, ya está todo decidido. Solo tienen que ir replicando el comportamiento de un índice de mercado. En otros planes de pensiones que no son indexados, pues hay que buscar o el gestor tiene que buscar activamente en qué empresas va a invertir. Esto requiere más tiempo, más dedicación, al final pues es más caro, ¿no? Por supuesto que los planes de pensiones indexados pues tienen muchas ventajas frente a los planes de pensiones tradicionales. Algunas de sus características, y estas se aplican a todos los planes de pensiones, sean indexados o no, en primer lugar están los impuestos. Lo que inviertes en un plan de pensiones te ayuda a pagar menos impuestos. Puedes poner, actualmente en 2024, puedes poner o meter hasta 1.500 euros al año en un plan individual. Luego también hay las opciones de empresas, pero en los planes individuales, como máximo, 1.500 euros al año. Esto este año. Luego el año que viene, pues igual es diferente. Aunque después, cuando lo rescates, cuando necesites el dinero, bueno, pues ahí luego hablamos un poquito más. Importante, los impuestos estos están considerados rendimientos del trabajo, igual que si fuera una nómina. Otra de las características de los planes de pensiones es la falta de liquidez, porque el mecanismo el plan de pensiones está pensado para la jubilación, es decir, que no podrías recuperar tu dinero cuando quieras. Y en el mejor de los casos, y esto ha cambiado en 2015, tendrás que esperar 10 años, es decir, el próximo año, en 2025, será la primera vez que se pueda rescatar el dinero que se ha invertido hace más de 10 años. O esperar a la jubilación. O también, bueno, hay una serie de casuísticas, de casos un poco especiales que también se puede recuperar el dinero. Pero en general, el dinero está ahí guardado hasta la jubilación. Esto sí es representativo de los planes de pensiones indexados es que siguen el índice bursátil de referencia. Cuanto más grande sea el índice y más representativo del mercado, pues estás invirtiendo, consiguiendo la rentabilidad del mercado. Es una gestión pasiva de las inversiones, es decir, que tú no tienes que hacer nada o casi nada. Y lo más importante, no vas a tener que estar tomando decisiones. Los planes de pensiones indexados también tienen menos costes, es decir, sobre todo los costes asociados a toda la gestión, a decidir en dónde invertir y dónde no, eso ya está todo decidido, por tanto ya no hay esos costes. Y en general, los planes de pensiones indexados suelen tener mucha mayor transparencia en las comisiones, aunque esto, bueno, pues no es una característica intrínseca de los planes de pensiones indexados, sí es cierto que en general los indexados suelen ser mucho más transparentes con las comisiones. ¿Por qué? Pues no sé, seguramente sea porque al tener menos comisiones, pues no les importa explicártelo mejor. Ventajas de invertir con un plan de pensiones indexados. Bueno, por un lado están las ventajas fiscales. Es un ahorro de impuestos hoy y en ciertos casos puede ser un ahorro de impuestos mañana. Depende cómo lo rescates, si haces bien los cálculos, si puedes tener unas ciertas ventajas fiscales el día de mañana. Mira, los planes de pensiones indexados ofrecen beneficios fiscales cuando estás aportando. Te ayudan a reducir tu carga impositiva. Te lo explico de forma muy sencilla. Imagínate que tus ingresos anuales son 30.000. Aportas 1.500 al plan de pensiones, pues para Hacienda es como si cobrases solo 28.500. Seguramente en la empresa te están haciendo la retención, te están reteniendo el IRPF, están pagando por ti a Hacienda unos impuestos como si cobrases 30.000, pero para Hacienda tú solo estás cobrando 28.500. Y esa diferencia es muy importante. Otra ventaja de los planes de pensiones, indexados o no indexados, es los traspasos. Puedes cambiar de plan de pensiones siempre que quieras, sin pagar impuestos. Así que puedes ir adaptando tu estrategia a cada etapa de tu vida. Si cambian las circunstancias, puedes cambiar de plan de pensiones. Y no necesitas sacar el plan de pensiones, sino que es un cambio de un plan de pensiones a otro diferente, sea en el mismo banco, sea en un banco diferente, sea en otro tipo de entidad. Es un trámite mucho más sencillo de lo que parece.
Yo hice un cambio de plan de pensiones hace unos cuantos años y bueno, fue un poquito diferente porque estaba en un banco más tradicional y es cierto que me llamaron luego por teléfono, pues alguien del banco, oye, ¿por qué has cambiado? ¿Por qué te has ido? No sé qué, no sé cuánto. Pero en general es un trámite totalmente automático y sin ningún tipo de problema. Eso no impide que luego te llamen, pero bueno, pues básicamente eso. De hecho, creo que hasta que no hablaron conmigo, pues como que lo tenían bloqueado. Pero bueno, eso es cosas de bancos que a veces no hacen las cosas como, bueno, como deberían. Luego también cuando estás indexado, sea con un plan de pensiones o con un fondo de inversión o con un ETF, pues estás diversificando, tienes una buena diversificación. Aunque aquí vamos a matizar esto de la diversificación que no siempre ocurre. Por ejemplo, en España, los planes de pensiones indexados de muchos bancos están referenciados al IBEX 35. Y el IBEX 35 no es uno de los mejores índices en cuanto a diversificación. ¿Por qué? Porque son solo pocas empresas, son solo 35, y muchas de ellas pertenecen a un mismo sector. Por tanto, el IBEX 35 no es un buen índice en cuanto a diversificación. Tiene sus características, sus ventajas, sus inconvenientes. No estoy diciendo que sea un mal índice en general. Es un índice que en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando la situación bancaria va bien y como el IBEX 35 tiene mucho peso en los bancos, porque en España los bancos son muy importantes y hay bancos internacionales y todas estas cosas, cuando a los bancos les va bien, pues el IBEX 35 seguramente sea el índice que mejor lo hace del mundo o casi, de los mejores del mundo. En cambio, si a los bancos le va mal, el IBEX 35 suele ser uno de los peores índices. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente que no es un índice muy diversificado. Algo parecido ocurre ya con índices como el SP500 o el Nasdaq 100, que cada vez son menos diversificados porque dependen de un sector que es el sector tecnológico. En los últimos años le ha ido muy bien, pues bueno, han tenido muy buenos resultados. Si en los próximos años le va mal, pues pueden ser índices que no lo hagan extremadamente bien. Luego también es importante el tema de las comisiones. Como al ser una estrategia indexada, pues las comisiones son mucho más bajas. En general, como las aportaciones también son limitadas, solo se puede aportar 1.500 euros al año, pues te dejan aportar cantidades muy pequeñas, hacer aportaciones iniciales o sobre todo nuevas aportaciones desde cantidades muy pequeñas. En algunos casos puedes aportar desde solo 1 euro. Otra característica de los planes de pensiones es que no son embargables. Si te embargan, el plan de pensiones no se puede tocar. Tampoco el dinero que tienes en un plan de pensiones cuenta para el impuesto de patrimonio. Por este tipo de estrategia que está pensada la jubilación, que es una estrategia indexada, pues a largo plazo suelen tener muy buena rentabilidad, una gran rentabilidad a largo plazo. Otra característica de este tipo de productos, como los planes de pensiones, es que se puede elegir quién hereda el plan, aunque no sea un familiar directo. Y no solo quien lo hereda, sino que al momento de heredar también tiene unas importantes ventajas fiscales. De hecho, es común que personas que tienen diferentes instrumentos financieros, personas mayores, que igual pues es algo que tienen desde hace mucho tiempo y ya tienen una gran rentabilidad, es decir, que si lo rescatan pues igual tienen que pagar muchos impuestos y pues no necesitan el dinero, se suelen utilizar para dejarle en herencia pues a tus herederos, a tus hijos o incluso a tus nietos o otras personas que no sean en esa línea directa de sucesión. Bueno, pues esto es importante. Los planes de pensiones eliges quién los hereda y en caso de herencia tienen importantes ventajas fiscales. No todo van a ser ventajas, también tienen algunas desventajas. Mira, pues no puedes elegir en dónde inviertes. Es indexado, puedes elegir qué instrumento elegir, qué índice de referencia utilizar, pero al final no eliges particularmente las acciones en las que se invierte. Bueno, pues no eliges nada. Otra desventaja, y es por la característica principal que no me gustan, es la liquidez. Es reducida. No puedes recuperar tu dinero cuando quieras. Solo si te jubilas, si estás en situación de desempleo durante mucho tiempo y cumples unas determinadas condiciones, en caso de invalidez, en caso de dependencia o gran dependencia, en caso de enfermedad grave, y esto ya no lo decides tú, sino que habría que pasar en un tribunal y decidir que sí que puedes recuperar el dinero. Por supuesto, en caso de muerte, pues ya se puede heredar. Y desde hace solo unos pocos años han cambiado la ley y a los 10 años se puede recuperar el dinero que has aportado. Esto no quiere decir que puedas recuperar todo el dinero, sino el dinero que has aportado hace más de 10 años. Otra desventaja es que el rescate de un plan de pensiones
hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo, mejor dicho, con calculadora, porque, tiene ventajas, pero depende un poco cómo lo hagas. Y hagas como lo hagas, siempre vas a pagar impuestos. Y si te equivocas haciéndolo correctamente o lo haces mal, pues vas a pagar muchos más impuestos de los que sería recomendables. De hecho, es uno de los errores más grandes o más importantes que comete mucha gente que tiene un plan de pensiones. Bien porque se lo ha colocado el banco, bien porque voluntariamente buscaron uno y decidieron invertir en ellos, pero es un error muy habitual. Principalmente, uno de ellos es recuperar el plan de pensiones justo en el año en el que te jubilas. Si lo vas a hacer, mira, mejor esperas al año siguiente, que ya vas a tener menos ingresos, vas a tener menos impuestos y sería mejor recuperarlo un año después de jubilarte, que es justo en ese año. Y luego también importante, si lo recuperas en forma de capital, pues el golpe que te va a dar Hacienda va a ser bastante grande. Es mejor hacerlo en forma de renta, en forma de pagos periódicos cada año. A ir recuperándolo periódicamente, no todo junto. Para los planes de pensiones es una renta del trabajo, es IRPF, no es una renta del ahorro como en fondos de inversión o como en otro tipo de inversiones. Mira, esto es importante. Lo que quiere decir es que todo el dinero que recuperes se suma a tu pensión y tienes que pagar impuestos por todo el dinero recuperado. Importante, por todo el dinero recuperado, sea capital invertido o sean los intereses o incluso si tienes pérdidas. En otros productos, como en los fondos de inversión, solo se pagan impuestos por las ganancias. Aquí se paga impuestos por todo. Cuando estás aportando a tu plan de pensiones te desgrava tu base imponible. Pues cuando lo recuperas, también exactamente igual. No es ahorro, es base imponible general. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que esto es progresivo y a más ganas más pagas, y si recuperas mucho dinero vas a pagar en las escalas más altas del impuesto. Actualmente, las rentas del trabajo, aquí incluimos planes de pensiones, el tipo máximo en este año está en el 47%. Y entre tu pensión y si tienes mucho dinero en el plan de pensiones lo recuperas junto, pues igual llegas a ese 47% de impuestos. En cambio, en las rentas del ahorro, el IRPF como máximo actualmente es del 28%. Es una diferencia en impuestos bastante importante. Esto no quiere decir que la fiscalidad de un plan de pensiones sea negativa, solamente que lo debes tener en cuenta y cuando vayas a recuperar tu plan de pensiones, debes hacer un poco bien estos cálculos y no querer recuperar tu dinero todo junto, porque al final, el palo que te mete Hacienda es considerable. Si consideras que ahora estás cobrando más, que cuando te vayas a jubilar, cuando vayas a recuperar tu plan de pensiones, lo normal es que te compense, porque ahora pagas un IRPF más alto, luego lo vas a pagar más bajo y ahí hay una importante reducción de impuestos. Y eso sí, si tenemos en cuenta que las reglas de juego que hay ahora van a ser las mismas que cuando recuperes tu dinero, que esto nadie te lo puede prometer. Es decir, si cambian las leyes, cuando recuperes el plan de pensiones ya se sabrá qué normas, qué reglas de juego hay en ese momento. Como te he dicho, en quieroserrico.com/379 tienes el texto que acompaña a este podcast y ahí te cuento mucho más de los planes de pensiones. De los planes de pensiones indexados. Por ejemplo, cómo funcionan los planes de pensiones indexados. Es una estrategia muy sencilla y, muy automática. Se invierte en un índice de referencia, en el índice bursátil especificado. ¿Y qué decir? Pues es una estrategia de gestión pasiva, es seguir el comportamiento del índice. Por tanto, tiene menos costes y es una estrategia muy sencilla. Así que la estrategia de inversión pasiva en los planes de pensiones indexados, es eso, una estrategia pasiva. Es importante seguir un buen índice de referencia, por ejemplo el S&P 500, el Nasdaq 100 o mejor incluso el MSCI World. Estos son índices muy globales que al final te dan un buen comportamiento a tu cartera. Si pensamos en rentabilidad y queremos comparar la rentabilidad de un plan de pensiones tradicional sobre un plan de pensiones indexado, pues en general los indexados tienen menores costes. Y estos menos costes se traducen que queda más dinero para ti y ahí ya tienes un plus de rentabilidad. Luego también como siguen el índice, consiguen la rentabilidad de su índice de referencia, es decir, del mercado más o menos. Y esto en un plan de pensiones no indexado, igual lo cumple o igual no.
no todos los gestores consiguen batir a su índice de referencia. Sobre todo, a largo plazo, muy pocos gestores consiguen batir a su índice de referencia. Si a esto le sumamos que tienen más costes, pues bueno, por eso a mí me gustan más los planes de pensiones indexados. Básicamente por esto. Las comisiones de un plan de pensiones indexado pues oscilan entre un 0,49 y un 0,85. De hecho, creo que había algo del gobierno que quería limitar las comisiones de los planes de pensiones para que todos fueran indexados o que tuvieran menos costes, pero bueno, no sé en qué ha quedado un poco la cosa. Esto, los planes de pensiones, indexados, entre un 0,5 y un 0,85. En cambio, los planes de pensiones tradicionales están en torno a un 1,18. Y estos datos no me los estoy inventando, los he sacado de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Así que ese 0,30 o incluso más de ese 0,30 pues puede parecer poco, y es poco si tenemos en cuenta la rentabilidad que podemos conseguir en un año, pero aquí estamos pensando en la jubilación, estamos metiendo dinero para dentro de 10, 15, 20, 30, incluso 40 años, y esos pequeños costes a mayores, pues al final de 30 o 40 años puede ser mucho dinero. Si estás pensando en un plan de pensiones indexados y cuáles pueden ser los mejores del mercado, pues yo te recomendaría que miraras Indexa Capital, Finicens, Invesme y también MyInvestor, sobre todo desde que compraron Finanbest. Estas 4 empresas, MyInvestor, Indexa Capital, Invesme y Finicens, tienen muy buenos planes de pensiones indexados. En quieroserrico.com/379 vas a tener una tabla con las diferentes características, cuántos planes de pensiones tiene cada uno, cuáles son las aportaciones mínimas iniciales, de cuánto deben ser las aportaciones mínimas sucesivas y una estimación más o menos de los costes promedio de estas 4 entidades. Bueno, compáralo y también busca más información. ¿Qué cosas debes tener en cuenta a la hora de elegir un plan de pensiones indexados? Bueno, hay muchos factores, pero una cosa es pues mirar la rentabilidad histórica del plan, puede ser una buena idea. También ver cómo diversifica la cartera, la diversificación siempre es muy importante. También importante medir o buscar la reputación, la trayectoria de la entidad gestora. Y si bien estos 3 factores son importantes, también es muy importante considerar bien tu perfil de riesgo, que esto al final es clave. Adaptar tu perfil de riesgo a la estrategia que vaya a seguir el plan de pensiones y también a tus metas financieras a largo plazo. Sobre rentabilidad y costes, bueno, pues más o menos ya te lo he contado. Decirte que el mercado, los índices de referencia más globales, pues de media en las últimas décadas han hecho en torno a un 7 o un 8%, y un plan de pensiones indexado, pues eso es más o menos lo que te va a proporcionar la rentabilidad del mercado. Como he dicho antes, los gestores activos, solo muy pocos gestores a largo plazo consiguen batir a su índice de referencia. Y si tenemos en cuenta que sus comisiones son un poco mayores, pues bueno, igual pues deberías pensar en tener un plan de pensiones indexados. Es importante diversificar, es importante tener en cuenta cómo diversifica el plan de pensiones. Si tienes un plan de pensiones indexado y no es al IBEX 35, pues seguramente tenga una buena diversificación, tanto en acciones de diferentes sectores industriales, también seguramente tenga algo de renta fija, como bonos o cosas similares, y tenga también una distribución geográfica bastante importante, sobre todo si utilizas uno de los robo-advisors que te he dicho antes. En un robo-advisor, pues todo esto lo tienes ya gestionado. Cuando vas a elegir un plan de pensiones, tienes que, elegir qué perfil de riesgo vas a tener. Hay como 3 grandes perfiles. Luego, pues cada entidad pues tiene niveles intermedios, pero hay perfil conservador. Yo sobre el perfil conservador lo que te tengo que decir es que solo te lo recomendaría si estás a menos de 5 años de la jubilación. A menos de 5 años, vale. Un perfil conservador me parece estupendo. Un perfil moderado que busca un poco más un equilibrio. Pues mira, si estás a menos de 10 años, pues igual es el momento de tener un perfil más moderado. Y luego, los perfiles más agresivos, los que buscan o están dispuestos a buscar una mayor rentabilidad, bueno, pues si estás invirtiendo a más de 10 años, estás pensando en la jubilación y te falta más de 10 años, yo creo que deberías tener este perfil, lo más agresivo. Y también si el mercado cae con mucha fuerza, pues también puede ser un buen momento de meterte a un perfil más agresivo. Esta es una recomendación particular, no te digo que la sigues, debes ser consciente de lo que haces. Yo simplemente, pues te doy esta opción para que la estudies y pienses en ella. Recuerda que realizar un traspaso de un plan de pensiones a otro es muy sencillo, no tiene ninguna penalización fiscal
y te recomiendo que utilices el traspaso para ajustar tu perfil según van cambiando las circunstancias de tu vida. Faltan menos años para tu jubilación, ha pasado algo y bueno, pues igual necesitas un perfil más conservador. Vayas ajustando un poco a tus circunstancias según las circunstancias externas. Bueno, pues lo que es la vida. Para ir terminando, decirte que bueno, es importante también tener una buena estrategia para tener mejores beneficios fiscales con un plan de pensiones indexados. La mejor estrategia es utilizar un sistema DCA. Esto es hacer aportaciones periódicas y constantes. Todos los años aportas lo máximo si puedes aportarlo, y si no puedes aportar el máximo, pues aportas menos, pero todos los años vas metiendo dinero. Así consigues la desgravación fiscal y vas acumulando capital. Actualmente son 1.500 euros al año, lo que equivale a 125 euros al mes. Y una cosa más, mi opinión personal sobre los planes de pensiones indexados. Bueno, esto ya lo he contado un montón de ocasiones. A mí los planes de pensiones no me gustan, principalmente por dos razones. La primera, las ventajas fiscales. Si bien es cierto que fiscalmente son muy interesantes, esto lo debes hacer con cabeza. A la hora de aportar, pues sí, bueno, ahí no hay mucho que pensar, haces aportaciones periódicas y todos los años pues tienes una ventaja fiscal, una reducción de impuestos importante, vale, pero en el momento de rescate, importante, hacerlo con cabeza. Igual no vas a necesitar todo el dinero el día que te jubiles y puedes ir rescatándolo a partir del año siguiente en plazos de 10 años. Pues mira, puede ser un buen complemento para tu jubilación y minimizas ese impacto fiscal de recuperar todo ese dinero de golpe. Mira, no me gusta por eso, porque las ventajas fiscales hay que entenderlas bien y las reglas fiscales que hay a día de hoy igual no son las mismas que el día que te jubiles. Y el segundo inconveniente que le veo a los planes de pensiones indexados, o mejor dicho, a todos los planes de pensiones, es el tema de la liquidez. Que no puedas recuperar el dinero cuando quieras, incluso en ciertas situaciones que sí que necesitas el dinero, pues no sé, que tienes un familiar enfermo que te faltan unos pocos años para la jubilación y no tienes derecho a la prestación por desempleo y quieres vivir un poco de todo ese dinero que has acumulado, bueno, no sé, por múltiples circunstancias quieres recuperar el dinero y no puedes hacerlo, pues bueno, me parece una faena un poco fea. Pero si tienes una estrategia de diversificación con otras inversiones, con otras estrategias, no todo depende de tu plan de pensiones, que al final, pues mira, son solo 125 euros al mes, que bueno, pues para muchas personas puede ser mucho dinero, pero para otras personas pues es una parte, puede ser una parte pequeña de sus inversiones mensuales. Así que si es tu caso, si pues puedes ahorrar mucho más que 125 euros al mes, pues igual un buen sitio para esos 125 euros puede ser un plan de pensiones. Y dicho todo esto, venga, ya te dejo, que el podcast de hoy ha sido mucho más largo de lo que tenía pensado y recuerda que en quieroserrico.com/379 tienes todo esto que te he dicho y mucha más información. Y ya me despido, hasta el próximo viernes, te espero aquí en el podcast de Quiero Ser Rico. Hasta luego.